En este video vamos a ver quién copió a quién. Apple en su última actualización abrió un poco más el sistema y agregó bastante personalización. Samsung por otro lado mejoró bastante su interfaz y la experiencia del usuario, al punto de que tenemos dos sistemas muy parecidos y eso es lo que vamos a ver en este video. Hasta qué punto llegaron estos fabricantes para mejorar ambos sistemas. Comenzando desde la pantalla de bloqueo, Samsung nos da mayor variedad de estilos de fuentes. Por otro lado, Apple nos deja configurar el grosor de todos esos estilos que nos proporcionan. Samsung solo nos permite modificar el grosor de su tipografía principal, pero nos dan la posibilidad de seleccionar aún más estilos de reloj, ya que podemos seleccionar entre estas dos nuevas opciones animadas que cambian cuando apagamos y encendemos nuestro dispositivo. Y por si fuera poco, Samsung nos da la libertad de posicionar el reloj en donde queramos y cambiar su tamaño. Apple nos permite modificar qué queremos que se muestre exactamente en la parte superior. En Samsung podemos cambiar el orden de la fecha hasta la parte superior o hasta la parte inferior. En ambos sistemas podemos configurar los widgets. En Apple hay mucha más variedad de widgets, aunque los de Samsung son un poco más consistentes entre sí. En otro apartado donde Apple también nos da la posibilidad de configurar una gran inmensidad es en los accesos rápidos. Tenemos bastantes opciones a elegir. Samsung nos deja configurar unos pocos y en ambos podemos configurar un acceso a cualquier aplicación que queramos. Algo único de Samsung en esta actualización es que el sistema nos puede sugerir personalizaciones que podemos hacer en base a nuestro fondo de pantalla. Podemos hacer una personalización un poco más interesante utilizando esos marcos, formas, colores, cambiando la posición del reloj. Incluso puedes poner un video de fondo si quieres. En Apple puedes poner fondos animados, pero no videos en sí. Puedes configurar el cómo se muestran las notificaciones en la pantalla, si quieres que se muestren todas, si quieres que vayan hasta la parte superior, si quieres que no se vea absolutamente nada. En este punto es que comenzamos a ver esas limitaciones que tiene iOS en cuanto a la personalización. Aunque en cuanto a funciones y herramientas que podemos configurar, sí que está mucho más completo de lo que nos ofrece Samsung. Ambos actualizaron el cómo se comporta su pantalla de inicio. Por un lado, Samsung actualizó el layout de su pantalla para que los widgets estén alineados y tengan una armonía con los iconos, dándonos la opción de ocultar el nombre de los iconos o el nombre de los widgets, cosa que también tenemos en iOS. Pero Samsung fue un poquito más allá de cara a la personalización y al usuario, ya que podemos elegir de forma individual qué labels o nombres podemos ocultar, si solo los widgets o los iconos. ¿Qué tamaño van a tener esos elementos en la pantalla? Apple te forza a que si ocultas o muestras el nombre de las aplicaciones, tengan su tamaño preestablecido y no lo puedas modificar. Volviendo al layout de la pantalla, Apple por otro lado te permite mover las aplicaciones a cualquier parte que quieras de la pantalla y hacer una personalización un poco más Android. Incluso agregaron la posibilidad de modificar el tamaño de los widgets sin la necesidad de ir a agregar desde otra sección totalmente distinta. Es un poco más fácil, que también se puede hacer en Android desde hace bastante tiempo. Que siguiendo con los widgets, a pesar de ser interactivos en iOS, en Android esto va mucho más allá, ya que podemos modificar qué forma queremos que tengan esos widgets, qué tanto blur o no van a tener esos widgets, poner un fondo personalizado de una imagen que tenemos en nuestra galería y muchas cosas más que sigue que iOS se vea bastante limitado en este aspecto. Sí que el diseño de los widgets de iOS puede ser mejor, pero en el tema de la personalización estamos un poco más limitados. Apple también introdujo su propio Material You, que es la posibilidad de tintar todos los iconos de un color específico que tú selecciones, haciendo el sistema un poco más armónico. Esto existía desde hace bastante tiempo en Android en general, no solo en Samsung, y no solo funciona con los iconos, sino que también se van a tintar las aplicaciones que sean compatibles y todos los elementos del sistema, incluyendo el centro de control y muchas cosas más. Aquí va mucho más allá, aunque en temas visuales sí que se ve un poco más simple que el de iOS. Los iconos son un poco más planos, en iOS siguen manteniendo su profundidad y cuando activamos y desactivamos el modo oscuro puede ser que se vean mejor en iOS, ya que mantienen su diseño. Apple pasó de uno de los peores centros de control a uno de los mejores y más personalizables de todos, donde vas a poder colocar los elementos en cualquier parte de la pantalla. Hay bastantes opciones a elegir. La verdad es que llega a ser un poco agobiante tantas opciones. Puedes cambiar el tamaño de absolutamente todo y hacer una personalización única.
que sí, ya sabemos de dónde se inspiraron para el hecho de agregar un toggle al centro de control, pero no podemos negar de que Apple lo llevó a otro nivel. En One UI 7 sí que podemos cambiar el orden de las secciones, más no su contenido, solo el de la sección central, y no del todo es personalizable, ya que solo podemos modificar el tamaño de esto y el contenido que va a tener. No te dan la libertad de mostrar o no mostrar las secciones que quieras. Y ya estando aquí, el reproductor de música de Samsung sigue siendo uno de los mejores que hay por mucho. Ahora Samsung hizo una mejor implementación de las actividades en tiempo real, muy similar a la que hizo Apple. No me malentiendan, Apple no fue el primero en implementar las actividades en tiempo real. Lo tenemos desde las primeras versiones de Android. iOS recientemente lo implementa, pero en Android no podemos negar de que no estaba muy bien implementado del todo. Se comportaban como una notificación prácticamente. Y la implementación que hizo Apple hace un tiempo ya fue un poco mejor, obligando a todos los fabricantes a actualizar su versión de las actividades en tiempo real. Y sí, Samsung se inspiró un poco más en Huawei que en Apple, donde ahora vamos a tener el indicador en la parte superior, y si tenemos varias actividades en tiempo real corriendo al mismo tiempo, vamos a ir cambiando entre ellas, deslizando. Lo mismo pasa en la pantalla de bloqueo, ahora pasan hasta la parte inferior, dejan de ser una notificación. Siento que esta opción está mejor implementada que la que hizo Apple, ya que estorba un poco menos y cambiamos entre ellas deslizando una vez más. Y si le picamos, se van a expandir y van a mostrar aún más opciones. Que cuando estamos reproduciendo una canción en ambos sistemas y le picamos a esa actividad en tiempo real, sí que se parecen un poco, la verdad. El cover de la canción se expande hasta la parte superior y el reproductor se queda en la parte inferior. El tema de las animaciones sigue siendo incomparable, ya que cuando Samsung mejora algo tan básico como esto, Apple te sale con esto. Y sí que Samsung mejoró significativamente todas las animaciones y los sonidos de su interfaz. Ahora, si utilizas un gama alta, realmente sientes que estás utilizando un gama alta. Esto con One UI 6 no se sentía realmente así. Cuando desbloqueas tu dispositivo, abres y cierras una aplicación, entras a cualquier opción o cualquier apartado del sistema, esto está significativamente mejor y ya es mucho más comparable. Aunque no podemos negar que aún así sigue sin estar a la altura de lo que tenemos en iOS. En iOS lo tenemos desde el año 2017. La multitarea se parece bastante en ambos sistemas, pero Samsung hizo una mejor implementación, ya que siempre vamos a tener visible la aplicación a la que queremos entrar o a la que estamos viendo en el momento. En iOS están una aplicación encima de la otra siempre, lo que dificulta un poco más ver el contenido de las aplicaciones, a menos que entres a la aplicación. No tenemos un botón de borrar todo, tenemos que ir borrando aplicación por aplicación. Y si nos vamos aún más profundo, que esto no es actual, no es nada nuevo, podemos utilizar las aplicaciones en modo ventana, abrir cuantas ventanas queremos de la misma aplicación como si estuviésemos en una computadora, o utilizar una simple pantalla dividida. En iOS ni te lo imagines. Una cosa que sí Apple acaba de implementar y no está a la altura de lo que tenemos en Android desde hace bastante tiempo, aparte de la inteligencia artificial, que vamos a hablar de eso más adelante, es la posibilidad de elegir las aplicaciones predeterminadas del sistema. Sí, es muy extraño que estamos viendo algo así en iOS. Es algo que quizás nadie se imaginó verlo, pero sí, podemos elegir el navegador predeterminado del sistema, el teclado y algunas cosas más. Pero sigue sin estar a la altura de Android, ya que se extiende significativamente más. Podemos configurar incluso hasta la aplicación de pagos predeterminadas si no quieres utilizar ni la de Google ni la de Samsung. Ahora el icono de la batería en One UI 7 cuenta con el porcentaje dentro del indicador, muy similar a la implementación que hizo Apple. Igual cambia de color cuando se está acabando la batería y cuenta con su propia animación cuando conectas el dispositivo a la corriente. Yo considero que la animación sigue siendo mucho mejor en iOS, aunque el diseño de la batería me gusta mucho más cómo se ve en Samsung. Es mucho más simple y la verdad es que se ve mucho mejor. Y la animación en la pantalla de bloqueo, esta sí que se ve mucho mejor a lo que Apple está implementando actualmente. Siguiendo con la batería, ya en ambos sistemas vamos a poder configurar un límite de carga específico para cuidar nuestra batería. Anteriormente esto funcionaba de manera automática, no podíamos establecer una carga en específico, y ahora puedes setear desde el 80 al 95% para cuidar tu batería y tener la mayor carga posible. Una cosa que Apple implementó en su actual actualización es el historial y las conversiones en la aplicación de la calculadora. Y el botón de borrar, cosa que Samsung es uno de los únicos fabricantes que siempre ha tenido estas funciones y aún más funciones en su calculadora. Aunque Apple tiene una función muy interesante donde puedes dibujar cualquier
ecuación matemática y obtener resultados en base a esto. Google tiene su propia manera de hacer esto, es un poco menos práctica y se hace con el círculo para buscar. Seleccionas la ecuación y automáticamente te va a dar una respuesta. Pero esto está disponible en muchos Androids. Apple también agregó la posibilidad de bloquear y ocultar las aplicaciones con una contraseña con el Face ID. Una función que tenemos viendo desde hace bastante tiempo en Samsung. Aunque en esta ocasión Apple hizo una implementación un poco distinta, al punto de que te puede gustar la implementación que hizo Apple o la implementación que lleva haciendo Samsung desde hace bastantes años. Por un lado, Apple te deja bloquear cualquier tipo de aplicación con el Face ID, pero esas aplicaciones se mantienen en la pantalla de inicio. Y cada vez que quieras acceder a esa aplicación, te va a pedir una autenticación o una contraseña. En el caso de que quieras ocultarla, para que no se muestre en tu pantalla de inicio, vas a tener una opción que para acceder a esas aplicaciones que ocultes, tienes que irte hasta el launcher de aplicaciones de iOS en la parte inferior y ahí accedes a la carpeta de las aplicaciones ocultas. Por otro lado, la implementación de Samsung es bastante distinta a la que tenemos en iOS. Samsung no te permite bloquear aplicaciones directamente con una contraseña o con las huellas dactilares o con el desbloqueo facial, sino que tiene una carpeta llamada carpeta segura, donde tú puedes enviar cualquier tipo de aplicación a esa carpeta, muy similar a como lo haces en iOS, pero esta carpeta funciona de manera independiente del sistema operativo. Y sí, igual que Apple, se aloja en un chip de seguridad y todo ese tema. Pero el WhatsApp que tienes en la carpeta segura de Samsung no es el mismo WhatsApp que tienes en tu dispositivo. Es como un usuario totalmente distinto o una sección totalmente distinta, donde tienes un WhatsApp en un lado y un WhatsApp en el otro. Las fotos que tomes desde el apartado seguro o las imágenes que tengas en el apartado seguro no se van a ver en tu galería. En iOS puedes bloquear la aplicación de galería, pero vas a bloquear todas las imágenes. Al igual que con la aplicación de contactos, los contactos que tienes en la carpeta segura de Samsung funcionan de manera independiente a los contactos que tienes en tu dispositivo, y también puedes guardar un backup de tu carpeta para cuando cambies de dispositivo igualmente. También en la aplicación de teléfonos, cuando vamos a escribir un número en iOS, vamos a tener las sugerencias, en donde te va a mostrar los contactos que tienen ese número que estás escribiendo, cosa que existía en Android desde hace bastante tiempo. También vamos a poder grabar las llamadas, pero si nos vamos a eso, Samsung te permite grabar las llamadas, te permite transcribir las llamadas y guardarlas para ver la conversación que hiciste con esa persona más tarde, y por si fuera poco, traducirla en tiempo real, pudiendo hablar con una persona en un idioma totalmente distinto al tuyo, sin retrasos y problemas, de manera instantánea. Esto sí que está muy difícil de alcanzar y es otro de los puntos en los que Apple se trató de poner las pilas, pero sigue sin estar a la altura de Samsung, que es la inteligencia artificial. Esta vez no valió la frase de cuando Apple lo hace mejor, ya que sí, ellos agregaron la posibilidad de borrar objetos de una imagen, generar contenido con las herramientas de escritura, generar imágenes con inteligencia artificial y emojis con Playground, integraron ChatGPT con Siri, pero muchas de esas funciones no superaron las expectativas viniendo de parte de Apple. Samsung sigue teniendo mejores herramientas de escritura. Podemos reconocer cualquier objeto en tiempo real, no solo utilizando la cámara, sino la pantalla de nuestro dispositivo. Podemos borrar objetos literalmente desde cualquier foto manteniéndolos pulsados sin la necesidad de entrar al editor, y ya cuando entramos al editor podemos generar cualquier cosa con el simple hecho de dibujar algo en una imagen. Tenemos los fondos que se generan utilizando inteligencia artificial, su propia versión del Playground de Apple, en donde dibujamos algo y lo generamos. Las traducciones van a estar presentes en todo el sistema, incluso en las llamadas, y muchísimas cosas más que le sumamos que funcionan todas mucho mejor que lo está haciendo Apple actualmente. Muchos dicen, bueno, funciona mejor, pero corre en la nube. No, en Samsung también tenemos una opción para correr las funciones de inteligencia artificial, pero desde nuestro dispositivo, y están disponibles en bastantes idiomas. No solo está limitado a Estados Unidos, como está Apple actualmente, que ni siquiera sabemos cuándo llegará para todos nosotros. Así que este tema es un poco complejo de comparar actualmente, ya que ni siquiera está disponible en nuestros países, y Samsung sigue teniendo muchas mejores herramientas y muchas más herramientas. Literalmente es uno de los mejores fabricantes en cuanto a inteligencia artificial se refiere, y a Apple aún le falta mucho con el simple hecho de las regiones o la disponibilidad de su inteligencia artificial.